Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por recibirnos en sus hogares y ver una emisión más de Quien Resulte Responsable. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca, Morelos, buscando a quien resulte responsable. Bueno, pues vamos a tener, está ya aquí en el estudio la licenciada Celia Covarrubias. Vamos a tener un tema muy interesante, lo que son las fobias y la productividad, el estrés, todo lo que estoy generando día con día, ¿no? Va a estar interesante. Bueno, Carlos, para comentarte de tu amigo, el señor Donald Trump. Trumpudo. Fíjate que se aventó la puntada de demandar a Univisión por $500 millones en la Suprema Corte de Justicia por haber cancelado la transmisión. NBC también, Televisa también, y los que se sumen. Carlos Slim, muchas organizaciones de migrantes. Donald Trumpudo está en el lugar, según la revista Forbes, está en el lugar 450 y tantos. Y el segundo hombre más rico del mundo, que va por más de $7,100 millones contra 4,100. Sí, no. No tiene nada que hacer. Nada que ver. Pero bueno, ya también le contestaron diferentes artistas, diferentes gente del espectáculo. Yo creo que Carlos, independientemente de que sea un anime, yo creo que se merece respeto. El señor se le olvida realmente que Estados Unidos es un estado, es un país en el cual es quien es hoy a los migrantes, a la migración que tuvo Estados Unidos. No se le olvide que México era dueño hasta de Los Ángeles, California, todo el estado de Texas, de todo ello. Y por Arizona, Nuevo México, todo ello, ¿no? Entonces, por diferentes situaciones, pero cuánta gente... ¿Cuántos mexicanos vamos a diferentes lugares? Digo, los hoteles que tiene el señor en Las Vegas. Ojalá y la gente deje de asistir, porque sería interesante. Ya que se le quemó un edificio el fin de semana, ¿no? Así es. Alguien dice que es justicia divina, alguien dice que es karma. Carlos, pero es que imagínate, mira, la mano mexicana en Estados Unidos lamentablemente siempre ha sido muy explotada, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es evitar llegar a alguna de sus compañías, llegar a algunos hoteles. El boicot es efectivo y allá sí lo llevan a cabo. Entonces yo creo que es lo que tenemos que hacer también nosotros, claro, ¿no? Para que no tiene caso llegar a eso, pero trata a todos los mexicanos, no los baja de violadores, de rateros, y está hablando de todos los mexicanos. Sí, generaliza, luego le quiso tamizar. Ya dijo que no va a pedir disculpas. Bueno, no nos importa. Señor, yo creo que yo todavía difiero un poquito en eso, Carlos. Al final de cuentas va a tener que hacerlo. ¿Tú crees? Carlos, mira, yo creo que hay dos cosas que no están peleadas. El señor, con la soberbia que tiene, pero también estamos hablando de lo que le puede impactar. Te pongo otros dos ejemplos. Otro millonario tejano, petrolero, que también quiso ser presidente de Estados Unidos, se llamaba Ross Perot. Igual, fobia a los migrantes, los latinos, lo peor de la sociedad. ¿Pidió disculpas? Pues no pidió disculpas, suavizó el discurso porque creyó que tenía posibilidades de ser candidato presidencial. De hecho, lo fue independiente, no tuvo la menor fuerza. Y otro, el Joe Arpaio, el sheriff de Maricopa, Arizona. Así es, también. Que por más que estuvo ahí Javier Sicilia con él en Estados Unidos, grupos, verdaderas acciones muy fuertes en Estados Unidos le llamaron, negociaron, conciliaron al señor necio en su posición de que él está para eso y nunca se retractó. Hay gente que está enferma ya. Hay gente que está enferma, pero probablemente no tienen... Bueno, es que son muchas cosas, Carlos. Lo lamentable es que este señor se dirige a todos nosotros como mexicanos, pues de parte de nosotros como mexicanos, señor, saludos a su madrecita. Como diría Paquita, me saludas a la tuya.
Así es. ¿No? Así es, ¿no? También para que le digan que nosotros... O para que entienda, y tu mamá también. Y tu mamá también, ¿no? Sí, son muchas cosas, muchas cosas. La porra te saluda, Donald Trump puro. Así es. ¿No? Sí, no. A ver, gracias por todos sus retweets. ¿Cómo eres? Miriam Tamayo, buenas tardes, QRR, Federico y Carlitos. Por favor, quisiera que me felicitaran a mi mamá, Paula Corrales Valls, que cumplió años el lunes 29 de junio y todos los días ve su programa desde Culiacán, Sinaloa. Doña Paula Corrales Valls, un abrazo de parte de todo el equipo de quien resulta responsable y muchas felicidades. ¿Cómo va el asunto del fideicomiso? Bueno, notificaron a la UAS una jurisbol precisamente para pedir una rendición de cuentas de todo lo que están haciendo los abogados. Ignacio Pichardo, en relación a la declaración de Jesús Escamilla Casarrubias de que Ignacio Iris Salmón y Arnulfo Montes Cuen quieren apoderarse del Partido Humanista en Morelos, queremos manifestar lo siguiente. Bueno, ya nos están aquí mandando otra posición. Tenemos otra cumpleañera aquí. Otra cumpleañera. Se llama Daisy. Daisy, felicidades Daisy. De su familia aquí en Morelos, un abrazo y felicidades también. Felicidades a Daisy también, del equipo de quien resulta responsable. Faltó el pastel, faltó el pastel, producción. Y a Paula, felicidades, también. Que la pasen muy bien, bendiciones. A toda la gente que cumple años. Hoy se cumplen 495 años de la noche triste. De la noche triste. La noche que Hernán Cortés lloró en el árbol. En el árbol de la noche triste. No pudo conquistar México Tenochtitlan, era 1520. Perdió hombres, perdió caballos, perdió guerreros, pero un año después, con la traición de otros pueblos hermanos y competencia de los aztecas también, algunos de ellos, conquista México Tenochtitlan, y de ahí empezó la época de la colonia española, casualmente en tiempos en que están aquí los reyes de España, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, también otra noticia que está corriendo mucho en las redes es la situación de una cirugía que se le practicó en un ojo a un bebé. Esto en Ciudad Obregón. Pero el ojo sano. Sí. El médico que estripó el ojito derecho de un bebé, cuyos estudios señalaban que tenía un tumor en el ojo izquierdo, explicó que no fue un error sino una decisión y por la conveniencia para el menor, de acuerdo con reportes preliminares, tuvo que hacerlo. Pero aquí, digo, yo creo que tienes que tomar en cuenta a los padres, tiene que haber estudios en los que se determine que realmente esa situación para poder pues hacerlo. Digo, el niño pues ya prácticamente el bebé quedó ciego. La intervención quirúrgica ocurrió el 26 de junio en el área de cirugía de oftalmología de la Unidad Médica de Altas Especialidades en Ciudad Obregón, Sonora, y por instrucciones del director general del IMSS, Juan Antonio González Anaya. A esa localidad se trasladó un equipo encabezado por el coordinador de unidades médicas de alta especialidad, Jaime Saldívar Cervera, un médico oftalmólogo pediatra y personal de atención a derechohabiente para abordar la situación de primera mano y tomar cualquier medida necesaria. Los funcionarios se entrevistarán con los familiares del niño para conocer directamente las circunstancias de este hecho y reiterarles el apoyo institucional para acompañarlos en el proceso. Híjole, acompañarlos en el proceso. Yo me pregunto, digo, saludos a todos los médicos que a los que tienen ética. Lamentablemente es algo que cada día se pierde, lo que es la ética profesional, y no nada más en el servicio médico, ¿no?, sino en varias profesiones. Aquí el problema, Carlos, es que si no hay la comunicación con los padres al momento antes de, Carlos, no se pueden tomar. Pero es que no era un asunto de comunicación. Carlos. Los señores cometieron un error, una negligencia médica, la quisieron tapar diciendo es que el otro ojo también tenía un tumor cuando estaba diagnosticado, certificado. Que nada, por más, eso era, se programó que nada más era un solo el ojo. izquierdo, por eso Así se programó la cirugía de un bebé de 1 año de edad, 1 año. Y lo dejan ciego, acabando la operación, dice, ya lléveselo, ya váyase. Se no, espérame, todo no despierta ni de la anestesia, no ha pasado. Se dan cuenta y es cuando empiezan a hacer la denuncia de esta, a todas luces, negligencia. Carlos, crimen. Sí, yo definitivamente. Yo creo que ya tiene que haber sanciones de otro tipo, porque, digo, esto definitivamente genera una negligencia médica completa, falta de... Híjole. De todo. Profesionalismo, ¿no? Sentido común. Sentido común, profesionalismo, responsabilidad. Es bien cierto tus palabras, Carlos. Son ciertas. Oye, un médico
se programa una cirugía para extirpar. Porque además fue una cirugía programada. O sea, ya estaban todos los estudios, ya estaba todo. Y se había terminado del ojo izquierdo. Y le extirpan el ojo derecho en lugar del ojo izquierdo con el tumorcito. O sea, lo dejaron ya sin vista. Sí, porque el izquierdo ya estaba extirpado. Era el que tenían que extirpar para que el tumor no creciera. Fíjate nada más. El ojo bueno es el que extirpan. Sí, pero de acuerdo a los papás, cuando sale la cirugía, se los entregan para que ya se lo llevaran. Ya llévaselo, ya salió. Y espéreme, que se recupere, tantito que despierte, y se dan cuenta, y entonces empieza todo este asunto de la denuncia del Seguro Social. Pero yo me pregunto, esto fue en junio, Carlos, y estamos en junio, me queda claro. Sí, es el último de junio. Pero, Carlos, ¿por qué esperarse tanto? Pues es que hasta ahora trascendió. Sí, pero para que respondiera... Ya ves que luego le tapan, ¿no? Lo quieren cubrir, lo quieren ocultar, sí, miren, no haga ruido, se lo vamos a compensar, etcétera. Carlos, pero ¿con qué vas a compensar eso? No, ¿Qué vas a hacer? Yo estoy de acuerdo, pero ellos creen que pueden tapar el error, ¿no? O sea, es un niño que, hoy por hoy, desgraciado la vida. Sí, Carlos, sí. O sea, ya era de suyo, era grave el problema de salud. Y ahora por un error le quitan la vista del otro ojo. Sí, no. Y ahí no hay no es reversible. No es reversible. Qué lamentable. No puede ser. Pero eso sucedió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en altas especialidades, en Ciudad Obregón, Sonora. Te voy a decir cómo se llama. El médico. Bueno, el niño se llama Fernando Jonathan, no digo los apellidos. No. Y ahorita te digo, sí es en Sonora. En Ciudad Obregón, Sonora, sí, en el Hospital de Altas Especialidades. Ya estoy investigando. No, bueno, no te explicas. Sí, la Unidad Médica de Alta Especialidad. Sí. Y esta intervención creo que ocurrió el 26 de junio. O sea, hace 4 días. Hace 4 días. Y quien dio la cara, pues obviamente fue José Antonio González Anaya, y se trasladó la gente, como bien lo indicamos. Hay que darle seguimiento a este asunto. Al momento hay una denuncia presentada por los padres del infante ante la Procuraduría General de la República, a instancia del cual el IMSS se comprometió a colaborar con el fin de que se esclarezcan los hechos y se finquen las responsabilidades correspondientes, y en su caso proceder a la reparación del daño correspondiente. Detalló la dependencia en el mensaje. ¿Cómo vas a repararle el daño a una persona que le quitaste la vista? Vamos a un corte, continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad que se denotan por un miedo irracional a diferentes cosas o situaciones, ¿no? Por ejemplo, miedo a las alturas, ¿no? La fobia social, que últimamente se ha dado mucho, ¿no? ¿De qué manera repercuten? De muchas maneras, a nivel familiar, ¿no? Incluso se puede ver afectada la relación familiar, la pareja, a nivel de productividad, ¿no? Porque la vida laboral se ve afectada, ya que la persona puede caer incluso en grados de depresión, porque por tener miedo a salir, ¿no? Miedo a hablar con las personas. Eso obviamente se puede ver afectado y se puede confundir hasta cierto punto con depresión, no llegando a ser depresión obviamente, porque es un trastorno de ansiedad. Hay varias técnicas. Una de las técnicas es la terapia cognitivo-conductual, en la que se trata de que el paciente pueda tener un cambio de la estructura de pensamiento, puede identificar el origen de esa situación, ¿no? Lo que lo originó, y posteriormente desensibilizarlo. ¿Para qué? Para que pueda ir poco a poco acercándose a ese objeto que es lo que le está causando esa fobia, ¿no? Que es un miedo, porque a veces se puede confundir, dicen, tengo fobia a las alturas porque no me gusta subir pero me atrevo. Esa no es una fobia, a veces se confunde miedos con fobias, ¿no? Y eso es totalmente diferente. Sí se solucionan, es importante aquí, en algunos casos sí es importante que se lleve a cabo el tratamiento farmacológico
y la psicoterapia, porque a veces se lleva solamente el tratamiento farmacológico. Evidentemente se va a disminuir el nivel de ansiedad y los miedos tal vez, pero no se está atacando de raíz, ¿no? Solamente está siendo como un paliativo. Entonces, en casos más extremos es importante que sea el tratamiento farmacológico y a su vez, a la par, el tratamiento psicoterapéutico. Amigos, gracias por estar con nosotros, continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Le damos la bienvenida a la licenciada Celia Covarrubias, de Life Coaching Coach. El tema del día, fobias y productividad. Qué interesante. Fobias, productividad. ¿A qué no le tenemos fobia? Primero que nada, Federico, un gusto estar contigo. Carlos, un placer. Encantada de estar junto a dos caballeros tan conocedores del asunto. Pues efectivamente, el estrés, hoy por hoy, llevado a los extremos como ataques de pánico, como ansiedad, y como todas esas fobias, realmente yo creo que el tema del siglo es la enfermedad que está afectando todos los sectores, no solo la productividad. Sí, ¿no? Pero es que pero es un problema severo a nivel productividad. Sí, es que es un problema porque de dónde nace obviamente la falta de productividad y los problemas que se tienen en las empresas, que ves a la gente perdiendo el tiempo en el teléfono. Ya hay muchas empresas que de hecho ya están prohibiendo que ingresen los trabajadores con los teléfonos celulares, los tienen que depositar para poder ingresar a sus áreas de trabajo. Y el estrés lo que genera realmente, les das un trabajo y se avientan un trabajo que lo pueden sacar en 2 horas, se avientan todo el día porque están perdiendo tiempo pensando, se pelean con la esposa o se pelean con el esposo y llevan ese problema al trabajo. Entonces, ¿cómo poder separar lo que es la fobia de la productividad? Primero, identificar que el estrés como tal o el miedo en su concepción sana, en realidad no es más que una adaptación en la que el cuerpo se prepara precisamente para detectar una amenaza que pudiera poner en peligro a la vida. Desde ese punto de vista, es una situación instintiva de sobrevivencia y ello es completamente sano. Y nos permite, en todo caso, huir de una situación amenazante o evadirla, si no o afrontarla, si es que no podemos huir. Hasta ahí todo está bien. Sí. El problema es cuando... miedo irracional. El problema es cuando se convierte en un miedo irracional, cuando hay un desequilibrio emocional, cuando hay una falsa percepción del pensamiento, ¿no? De toda esta cuestión cognitiva, y entonces se transforma ya en algo totalmente racional. Pero que quien lo vive realmente, aunque sabe que es irracional, realmente está con una situación patológica totalmente anormal que lo incapacita, ¿no? Que lo hace no afrontar la vida de manera normal, y además es algo totalmente que por un lado tiene síntomas a nivel fisiológico muy importantes, pero también a nivel cognitivo y a nivel emocional. Entonces, desde ese punto de vista, de verdad hay mucha gente hoy por hoy sufriendo síndrome, y se llama síndrome por eso, porque tiene síntomas a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel fisiológico, y es terrible el ataque de pánico y el ataque de ansiedad, parando finalmente con las fobias a cuestiones muy, muy específicas, o la famosa fobia social, ¿no? Es que de la claustrofobia, quien no soporta en un espacio cerrado, a la agorafobia, un espacio abierto, hasta el caso paradigmático de Howard Hughes, que tenía un problema severo con el contagio, las bacterias, la higiene, ya tu vida está trastocada, ya no eres funcional. Sí, pero ¿sabes qué, Carlos? A mí me preocupa de este tema, que lamentablemente, antes era muy difícil encontrar a los jóvenes con fobias, y hoy los adolescentes de 10, 11 años ya vienen con fobias, ya tienen miedos. Yo creo que todos, desde el monstruo de abajo de la cama, ¿no? A la oscuridad. Pero vamos, lo vamos superando. Sí, de acuerdo, ¿no? lo va superando, pero vamos, la situación de la escuela, los problemas en la casa, de papá y mamá, muchas veces el maltrato, viene generándoles ellos fobias. Y esto lo podíamos pensar que nosotros los adultos, pero hoy en los adolescentes se presenta esto.
Sí, sin embargo, en cuanto se trata de niños o adolescentes, realmente no son más que la copia, porque así es como se van generando las ideas, las percepciones, dando significado al entorno. No es más que el reflejo de lo que está ocurriendo en casa con mamá, papá y con el entorno. Pero le genera eso. Por supuesto, claro. De manera muy severa. Por eso habla desde el medio estudiantil, con qué estrés, con qué miedo llegan, qué falsas percepciones de la realidad están teniendo. Y para el caso es lo mismo. No importa si tú realmente ya tienes una historia de vida o una situación que te genera estrés, o si solo la estás heredando, te están contagiando. Si tú eres víctima de bullying, por supuesto que tendrás el temor de acudir a la escuela. Claro. Tus papás a lo mejor ni saben por qué, si ya no contienes esfínteres, si tienes pesadillas nocturnas. O sea, si no vas a la raíz, te provoca un problema. En las personas adultas, una serie de factores evitan la concentración en el trabajo, el liderazgo. La violencia. Por ejemplo, o sea, el estrés que estamos viviendo en una sociedad cada vez más violenta, te enteras que matan a un médico y que lo van a tirar a limoneros, por ejemplo, el cadáver, te enteras de las guerras, te enteras de que una crisis económica en Grecia, del otro lado del mundo, dispara el dólar a 16 pesos. Con un centavo. ¿No? Con uno, más tira la bolsa de valores. Por supuesto que hay un miedo a mañana, puntos, ¿no? la bolsa de valores. ¿No? Y eso es alarmante, claro. Por supuesto. Sin embargo, a mí me gustaría establecer qué es lo que hasta qué punto nosotros estamos provocando el estrés, sí, que deriva en miedos, en fobias, en ataques de pánico y en ansiedad. ¿Hasta qué punto lo genero yo? Porque ¿qué es lo que me pone en estrés o en miedo? Situaciones, efectivamente, como mi situación laboral, tal vez como la situación económica, no solo la personal, sino la del país. La situación, no sé, estos temas tan importantes que están tocando ustedes, y sin embargo, estaríamos diciendo que el nivel de estrés que yo maneje es un asunto que está fuera de mi control. Y lo que quisiera identificar es que si miramos hacia adentro y revisamos qué es lo que me hace estresarme todos los días hasta llegar a extremos muy fuertes, pues realmente está dentro de mí, porque si me reviso, alcanzo a ver mis pensamientos, los significados que les doy a las cosas, sí, el valor, todas mis emociones, mi diálogo interno, ¿no? Y eso, señores, sí está totalmente bajo mi control. Me gustaría comentarles algo. Fíjense que esta situación, nosotros tenemos 3 cerebros, el cerebro reptiliano, que es justamente ese cerebro el que nos hacía estar alertas en otros tiempos cuando llegaba un dinosaurio. Teníamos que actuar, pero en fracciones de segundos para salvar la vida. Por el otro lado, tenemos el cerebro emocional, que es a partir del cual reaccionamos totalmente cuando una amenaza está ante nosotros. Y justamente estamos cableados, estamos preparados, fíjate qué maravilloso es el cerebro y la mente, para que ante una amenaza real, la parte racional, la parte más reciente del cerebro, se anule totalmente su participación. ¿Por qué? Porque imagínate que en este momento tengo que salir volada para salvar la vida. No, pero si empiezo a ver decisión y me tardo más, exacto. Sería cuestión de perder la vida. Claro. Ese es el asunto. Claro. Sí, pero muchas veces el estrés te bloquea. Ese es el problema. De pronto, si hay una distorsión de todo esto y no lo reconocemos, y reconocemos también de qué manera yo misma puedo evitarlo o manejarlo a mi favor, entonces ya la reacción o el impulso es el mismo. Sí, pero el miedo, el espíritu de sobrevivencia muchas veces no te hace reaccionar de esa manera. Sí, porque estás viendo un hecho, por un ejemplo, un hecho delictivo y te estresa, te bloqueas, te paralizas. Así es, eso es lo que tendríamos en este tenor de quien resulte responsable y la que resulta que soy responsable de mí misma soy yo. Sí. De eso se trataría, de aprender a ver cómo lo manejo yo, qué sí depende de mí. ¿Se puede aprender? Por supuesto. Por supuesto. Hay el triángulo nefasto de las fobias, de la ansiedad, de los ataques de pánico patológicos, tiene 3 factores. Uno, el fisiológico. Hay síntomas, hay reacciones fisiológicas que tienen que ver con tensión muscular, ¿no? Con respiración, taquicardia, con taquicardia, con sí, exacto, de pupilas. Así es, con una mayor fluidez de cortisol, ¿no? Y de adrenalina, etcétera, etcétera.
Todo eso son cuestiones fisiológicas que tendríamos que aprender a controlar, pero además ver de dónde provienen, porque lo cierto es que la respiración, por ejemplo, es una actividad que pertenece al sistema nervioso autónomo, es decir, no la controlamos. Sí, sí, sí. Eso no significa que estemos respirando bien, ¿no? No. Y que casi siempre nuestra respiración, por ejemplo, es aquí, a nivel torácico. No, tendríamos que aprender a revisar que nuestra respiración sea abdominal, ¿no? Que la mayoría no sabemos. No, exactamente. Tendríamos que ver también qué estamos ingiriendo, qué clase de nutrición estamos metiéndole a nuestro cuerpo. Sí. Tendríamos que ver también cómo está toda esta parte a nivel de fisiología, pero también hay muchas situaciones a nivel mental que provocan un estropicio espantoso. Ahí sí tendríamos que revisar, por ejemplo, ¿no? Y la psicología positiva hoy día nos habla de eso. No es que tengamos que tener un pensamiento positivo a ultranza, no. Se trata de no solamente identificar o condicionarnos a ver todo lo malo que sí tenemos y todo lo que hay en el país, sino realmente sacar toda esa parte maravillosa y de emociones positivas que también existen en el ser humano. Para ello hay tácticas y técnicas. Estoy de acuerdo contigo, pero el problema de todo ello es que la mayoría no lo sabemos, lo sabemos manejar. ¿No? Y eso obviamente nos va bloqueando. Vivimos hoy en día en un acelere diario, sí, no es por los problemas A, los problemas B, los problemas C, pero vivimos en un acelere diario. No sabemos cómo manejar, cómo distinguir, para que no nos afecte esa posición estresante, se convierta en una fobia y obviamente eso traiga como repercusión la productividad. Ahora, esto no es nuevo, tiene muchos años. Desde los 70s, los japoneses ya hacían una pausa en la rutina para ir a respirar, para salir a un espacio. Luego pusieron el punching bag con la cara del jefe para desfogar la tensión. O sea, sí hay recursos. Carlos, ¿te acuerdas también, y estás hablando de ello, también cuando salieron, que hace más o menos 20 años, las famosas bolitas. Que empezabas a manejar para manejar el estrés, para la distensión. Sí, claro. Pero vamos, y hoy pues lo que se maneja mucho en varios lugares, lo que hacen es dar un break al momento que están trabajando, se van a hacer yoga, se van a hacer meditación. Pero bueno, eso lo hacen los grandes corporativos. Pero la gente común y corriente, ¿qué hacemos? La gente corriente no lo puede hacer. Pero la gente común y corriente tenemos que empezar por hacernos autorresponsables. Tiene que subirse al camión 2 horas antes de las 3 de la mañana, 5 de la mañana para llegar a la fábrica. Claro, pero hay cosas que no podemos evitar, ¿cierto? Sí. Es el famoso 90-10, el 10% del universo total de lo que ocurre sale de mi control. El resto, el 90%, sí lo puedo controlar yo. O sea, de eso se trata, de transitar o de armonizar lo mejor posible con toda esta situación, ¿no? Es decir, manejar lo que sí depende de mí. ¿Y cómo aprender a manejar lo que sí depende de ti? ¿Me lo dices después de un corte? Por supuesto que sí. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable, platicando con la licenciada Celia Covarrubias. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Seguimos platicando con la licenciada Celia Covarrubias. Life and Business Coach. Qué bonito. Y productividad. O sea, fíjate, Life and Business Coach. And Business Coach. Yes. Oh my God. Pues bueno, sí, hablando con la seria preocupación del estrés que pudiera, o más bien, es necesario en nuestras vidas, y no se trata de no vivir con estrés, ¿qué haríamos sin ello? Se trata realmente de poder modificarlo, y una situación de la cual, ya que se trata de poner solución, no solamente presentar el problema, sino de ir por la situación, de la solución y hacernos responsables de ello. Por ejemplo, el miedo, ¿qué pasa con el miedo terrible que se convierte en fobia o en ataque de pánico? Es como un perro rabioso, ¿no? Que se nos pone aquí de pronto y nos paraliza, no nos podemos mover. El miedo realmente me paraliza, pero tiene que ver con ese diálogo interno, tiene que ver con anticipar todo lo que se me deja venir, ¿no? Que va a pasar y me va a comer, y no,
Yo sugiero en este momento, es Pero una técnica. En fracción de segundos. ¿Qué técnica? Pero en fracción de segundos también tenemos que modificar. El perro aquí a un lado no me permite moverme. ¿Por qué no hago lo posible y lo cambio hacia atrás de manera tal que yo pueda correr, ¿no? ¿Y cómo me puede impulsar el miedo? Bueno, yo creo que cambiando las preguntas, cambiando el diálogo interno, preguntándome qué puedo hacer, cómo lo hago, y si lo logro, y si genero un plan de acción, y si lo trazo, y si ya me veo en el objetivo, voy a estar bien, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y entonces eso me motiva, me emociona, y hace que yo salga disparada, y el miedo me sirve como impulsor, ¿no? Hay que cambiar el miedo en poder. El problema es que estamos siempre con ese condicionamiento de pensar en lo peor. ¿Y por qué pensamos en Fatalismo. lo peor? Sí, pero ¿por qué es el fatalismo y por qué pensamos en lo peor? Porque toda vez que no tenemos ese sentido de vida, toda vez que vamos como al día, o es como nos han educado. Así es, pero el Es chiste lo es que hemos visto día con día. Lo marca Por eso es lo que hemos visto día con día. El chiste es que ese es el resultado. Sí. Sí. 1 más 1 te va a dar 2 siempre. Sí, pero es hora ya de hacernos responsables y cambiar esa situación, ¿no? Independientemente de quién y cómo fue causada, porque esto viene efectivamente incluso de memoria celular, de generaciones y generaciones ni cuenta y te da, ya lo generaciones. traes precargado. Exactamente, es ya tan cotidiano de pronto el miedo y el estrés que termina siendo una situación totalmente normal ya para nosotros. Una cosa tan simple como voy a pedir un empleo, pero no me lo van a dar porque no estoy preparado. Estoy totalmente de acuerdo. Ya vas programado. Carlos, pero es muy distinto que tú sales y yo me voy a ir mejor que ayer. Eso es un hecho. Eso Si tú también, te hay una programación neurolingüística, si tú te programas hay muchas cosas. desde un principio, Claro. las cosas van a ser distintas. Sí. Pero si sales con ese miedo, con ese temor, pues obviamente tú solito te cierras las puertas. ¿Qué te Cuando dicen? tú llegas, Aguas porque los lobos bloqueas. huelen el miedo. sí, claro. Así es. Aparte, desafortunadamente, el diálogo o los asesinos de sueños que tenemos alrededor, sí, y con profundo amor, ¿eh? Sí. Con la buena intención de protegernos del miedo y de todo sí. esto. No vayas, aquí estás más seguro, Ándale, sí, así es. calladita te ves más bonita, Ándale, uy. más vale pájaro en mano que ciento Claro, volando, sí, claro. ¿no? Valdría mucho no la pena Más porque amarrado, más aquí amarrado, nos más tocó amarrado, Ya, más seguro. Viva mi desgracia. Exactamente. ¿No? Sí, pero no puede ser fatalista tampoco. Pues no debiéramos. No, pero yo creo que el ser positivo es algo de cada uno de nosotros. Y eso también, de alguna manera, Carlos, también se transmite, el ser positivo. O sea, cuando tú quieres que esto, ¿cómo que no se puede? Claro que se puede. Cuesta trabajo, pero se puede. Vamos a acordarnos simplemente de cuando llegó en 1969, se pisó la luna. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, sí, los que vivimos en esa ocasión y que vimos la transmisión de ese aterrizaje lunar de John Armstrong, caminando por la luna? Oye, fue algo genial, sí, y obviamente sabemos que las cosas difíciles cuestan su trabajo. No son imposibles, y ahí está, lo que se veía imposible, no fue imposible, costó su tiempo, todo es de que tú quieras, tengas esa capacidad de querer hacer las cosas para que salgas adelante. Se está cumpliendo un año del famoso no era penal, cuando Robin se tira el clavado, y entonces otra, claro, siempre, nunca vamos a lograrlo, o sea, ahí se activa, ¿no? En cosas bueno, como se han esas, venido colectivamente. rompiendo paradigmas de Campeones manera, olímpicos. por supuesto, de manera impresionante. Cosas que antes parecía ¿Cómo simplemente se que no rompen eran. los paradigmas? Basta creer en nosotros mismos. Cuando alguien se atreve a creer en sí mismo, no importa la historia de atrás, ¿eh? No importa que nadie se haya Porque atrevido y nunca parecía se ha imposible, hecho, claro. nunca se ha hecho. El día que alguien se atreve a creer, Es posible. claro. Cuesta su trabajo. Si todo fuera fácil, oye, Bueno, Cualquiera lo haría. Carlos, es cierto. claro, es muy cierta fácil. esa frase, pero es cierta. Me acordaste del comercial ese Sí, de- claro. Es ¿Era muy Bacardí? fácil, Carlos, es muy fácil, Federico, hablar de qué facturas estoy pagando por no hacer esto. Pero yo también quisiera preguntar, ¿qué facturas tenemos que pagar por sí ser exitosos, por sí tener control de Pero nuestras le tenemos emociones? miedo al éxito, lo hemos visto. Claro. Le No tenemos estoy de miedo acuerdo, al no estoy de éxito. acuerdo, no estoy de Sí, acuerdo claro. contigo, no estoy de acuerdo Claro contigo. que sí. No estoy de acuerdo. Eso es un problema patológico. Son pocos, Hugo Sánchez en el deporte, el Chicharito, que se han sobrepuesto al estigma, a Carlos, la tú carga. no tienes miedo al éxito. No, por Yo supuesto, tampoco pero tengo hablamos miedo de al un éxito. Y creo de la que mucha gente, generalidad. vamos, Sí. pero todo es algo que tú quieras.
O sea, si tú te programas para ser mejor, vamos. Pero hay que aprender. Sí, son cosas que se pueden autogenerar. Y de repente vas a llegar, como músculo. vas a caminar y te vas a caer. Y lo bonito es levantarte. Digo, a mí me encanta remar muchas veces en contra de la corriente, porque vas disfrutando más el éxito. Cuesta trabajo, sí. Te enfrentas a muchas cosas, sí, pero llega un momento en que aprendes el camino y lo logras, Carlos. Mucha gente también lo que maneja mucho es la envidia en contra del éxito. Por eso se dice mucho que es como los cangrejos, ¿no? Para atrás. No, o vas escalando. Vas a ir de la cubeta y te jalan, ¿no? Y todo es cosa de uno mismo. Y todo eso es parte precisamente de los paradigmas y de los condicionamientos que traemos. Y tienes toda la razón, por fortuna hay gente como tú ya, inteligente, emocional, que tiene, y seguramente es porque o tenemos buenos modelos, porque ya en casa se habló de esto, en casa se hablaba de objetivos, de metas, ya tenías como proyectado un sentido de vida, y si no tuvimos la fortuna como tú de tenerlo, es algo que podemos generar. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Por eso, pues lo generamos nosotros mismos. Pero a veces no es suficiente, no es echarle ganas, o sea que es tan común eso. Tú échale ganas. ¿Y cómo? A ver, explícame. O sea, requiere preparación, requiere una meta. A ver, Carlos, sí voy de acuerdo, pero yo creo que hay algo que, fíjate, que a veces se nos ha olvidado y lo dejamos muchas veces en el camino, que es la actitud. Si tú tienes una actitud positiva, probablemente no fue el mejor día, ¿de acuerdo? Pero vas con esa actitud y con ese deseo de que el mañana sea mejor, vas a poder estar tranquilo. Van a pasar muchos días hasta que tú mismo, pero si alguien te puede ayudar, qué bien, ¿no? Yo creo que nadie se ayuda si no es con nosotros. Sí, uno mismos. mismo, pero si hay especialistas, si hay técnicas, si hay espacios para hacerlo. Sí, especialmente porque... Que nos enseñen el camino. Por favor. Especialmente por eso, porque es que si no se ayuda a uno mismo, nadie lo va a hacer. Y sin embargo, el grueso poblacional, desafortunadamente, ni siquiera a cualquier nivel cultural, económico, social, de verdad. Sí. Desafortunadamente la enseñanza que traemos, el patrón de comportamiento y de programa, es ver de aquí hacia allá. No nos han enseñado a amarnos, a querernos, a respetarnos, a darnos nuestro tiempo, nuestro espacio, a definir nuestro propio camino. Realmente, es más, muchísima gente exitosa al día de hoy que termina por no estar motivada, por no estar feliz. Preguntémonos por qué es. Tal vez porque está gente amargada. Tal vez porque está cubriendo o satisfaciendo hoy metas que no eran suyas. Está en un debería. Los papás, ¿no? Que te mandieron un mandato. Tú vas a hacer esto, pues no me hace feliz, pero pues tuve que hacerlo, ¿no? Y ni siquiera reflexiona, no, simplemente va contra la corriente, o más bien conforme a la corriente. Estudié lo que quería mi abuelo. Son cerrados, ¿no? Sí, claro. Hago lo que mi esposa quiere para que ella sea feliz, no yo. Es que la felicidad no depende de los demás, depende de mis hijos, no la mía. Carlos, o sea, es que tú tienes que ser feliz por ti, no por los demás. Por eso, tú y yo lo entendemos muy bien. Malo cuando dicen es que no soy feliz porque no me quiere. Espérame, si tú no me quieres, mientras que yo me quiera, con la pena. La felicidad la construye uno mismo, no la construye tu pareja. Esa creo que sería un poquito la función de los que tuvimos la fortuna, ya sea porque lo modelamos, porque lo vimos en el hogar, o porque logramos romper, a lo mejor tocando nuestro propio fondo. Sí, claro, de hecho, tenemos que tocar fondo para aprender. Bueno, eso es lo triste, Federico, Carlos, ¿por qué tendríamos que tocar el fondo para poder emerger cuando son técnicas, cuando son herramientas, cuando son habilidades y conocimientos que están a nuestro alcance? En la escuela. De eso se trata, por eso es el programa. Entonces, a ver, cuéntanos, por favor. De eso se trata, de que sepamos que todo esto depende mucho de mi autoconcepto, de la autoimagen que yo tengo, de toda esa historia personal que por fortuna hoy todo lo aprendido, lo que detectemos hoy que está mal aprendido, ¿y cómo lo podemos detectar? Carlos, Federico, si tenemos un malestar emocional, llámesele como se llame, obesidad, adicciones, problemas en el amor, por más que trabajo, el dinero no me rinde o no gano lo suficiente, aunque gane lo suficiente y tenga un superpuesto y la vida de maravilla que todos quisieran, no soy feliz. Pero los puestos son prestados. Cuidado, allí hay un malestar emocional y eso habla de que traigo imágenes mentales o programas que no me satisfacen. Todo eso es susceptible de ser desaprendido primero y reaprendido después. Finalmente es un hecho, el resultado que hoy esté teniendo no es más que el reflejo de lo que traigo adentro, de todo ese diálogo interno.
¿no? Bueno. A resolverlo. Que nos diga cómo después. Que nos diga después Claro. del corte. Vamos a un corte, continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Teléfonos y correos electrónicos aparecen en pantalla. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, aquí estamos arreglando el mundo, ya saben, entre Carlitos y lo simpático es que Celia nada más moviendo para Uno nos dice, qué grave caso tengo aquí. O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos mandan? Bueno, urge. Es un manicomio interesante, ¿no? Es un manicomio interesante bien, porque claro, vamos, sí. aparte todo hay alegría, Nos divertimos, somos serios, pero todo, nos divertimos claro. y aparte nos gusta hacer lo que hacemos. Digo, 22 años que tenemos esa fortuna, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Alguien tiene que, como todo, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Así es. Alguien tiene que hacerlo y les toca a ustedes. Yo tengo la fortuna de estar aquí. A ver, ahora enséñanos cómo. Pues bueno, es evidente que con todo este descontrol del estrés, primero entendamos que el estrés es algo natural y muy útil en nuestras vidas y que en la medida que sepamos que, por ejemplo, para hacer algo después de haber definido un sentido de vida, decía Víctor Frank, ¿no? Que el sentido de vida, la felicidad, justamente se fincaba en eso, en tener un objetivo, una ilusión de a dónde llegar. Y decía él también que nos pueden robar absolutamente todo, hacer presa a tu cuerpo, golpearte, etcétera. Pero lo único que nadie puede secuestrar y hacer propio es tu propia mente. Y tú propiamente, a partir de la imaginación, de la creatividad, como cuando éramos niños y de pronto se fue perdiendo, con eso podemos hacer maravillas y generar un sentido de vida, el propio. De todas maneras, no somos felices. Celia, Mande. es bueno Dígame que hoy, porque lo vemos hoy en los jóvenes actualmente, hay muchos de ellos, con diferentes sueños muy distintos a los que eran en nuestra época. Ellos hablan de sueños, de ilusiones, muy hacia arriba, muchos de ellos. Otros lamentablemente no la tienen, son mediocres desde un inicio, porque se les va dando Se les esa muere pauta. el chi, Sí, la fuerza entonces vital. ese es el problema. De verdad. Entonces yo creo que hoy una apatía, un chavo un que hastío, empieza un con esas aburrimiento. ilusiones, con esos sueños, es más fácil que sea un triunfador de vida que una persona que no tiene esas ilusiones. Por supuesto, solo que otra vez Obviamente decías caminado, mediocre, ¿y qué es la mediocridad? El medio creo en esto, medio creo en aquello. Conformismo. Pero un Medio conformismo, tú lo decías hace rato, ¿cómo me cargo de ilusiones cuando a las 5:30 de la mañana tengo que tomar un transporte atestado para llegar 2 horas y media después? Oye, En lugar, puedes tener ilusión. A ver, en lugar Agarrar de y decir, de trabajar duro para poder crecer. pero ahí te va, lo Sí. que decía Celia. Tú te agobias porque tienes que levantarte a las 3 de la mañana, tomar 3 camiones, llegar a... Y hay gente que dice, bendito sea Dios que tengo un trabajo, Estoy de acuerdo contigo. que tengo un empleo, que me permite llevar a mi casa Sí. lo mucho o poco que hay, cuánta gente no tiene. Fíjate qué perspectiva Sí, Carlos, es tan diferente. pero son distintos. El cuate que ¿Cómo le da se- las gracias. ¿Cómo se cambia y el chip? Sí. ¿Cómo se hace eso? Que nos diga porque ya se va a acabar. ¿Cómo No, todavía no se está. cambia el chip? De eso se trata precisamente, de entender que si hay un chip a nivel de mente subconsciente que sí traemos y que aunque nos demos cuenta que es irracional, de pronto todo lo que estoy sintiendo y estoy viviendo, no lo puedo evitar, claro que no lo voy a poder evitar, porque para eso hay que hacer todo un proceso conmigo mismo, y ya hablábamos en algún programa aquí de inteligencia emocional, Así ¿no? es. Donde hay competencias que tenemos que adquirir, que es un músculo que se trabaja, y uno fundamental para todas estas cuestiones es, por ejemplo, el autocontrol, ¿no? Es muy fácil, y en este momento yo les pido a los dos que solamente cierren los ojos y piensen en una naranja. Y por supuesto que pueden sin ningún problema pensar en una naranja Y verla. y hasta saborearla, La huelo. ¿no? Y hasta las glándulas salivales se activan, ¿no? Salivales. Y Pásame sin la sal y embargo, limón, por favor. ay, por favor. Y sin embargo, eso, como pueden ver, es muy fácil. Sí. Y sin embargo, si les pido en este momento que bajo ninguna circunstancia piensen en un elefante rosa volando aquí en este escenario. Bajito, pero vuelan. Bajito. Si te pido que por favor no pienses en ello.
ya te inyectó la idea, ya te insaculó la idea. Ya está la idea, porque ya todo... vas a soñar con elefantes rosas. Bajito. No importa. Pero lo imaginaste. Elefante rosa. Porque todo lo que ocurre afuera se proyecta a través de una imagen Ahora mental. sí dices, tú eres un ganador. Exactamente. Pero yo a lo que voy en este momento, porque decidir en qué pensamos, claro, en virtud de nuestras creencias y de la historia que traigamos es fácil, pero pensar en lo que no quieres no es tan fácil. Por lo tanto, la técnica aquí es sustituir el pensamiento. ¿No? Como no puedo evitar pensar en las tragedias, en que me tengo que levantar muy temprano, en que la vida me fue de la... No, entonces sustituyamos por situaciones que me motiven, que me hagan sentir bien, que me hagan sentir pleno, seguramente hemos tenido algunas de nuestra vida, por supuesto. Claro, pero yo creo... Y entonces lo que hago es cambiar un pensamiento limitante por un pensamiento que me impulse. Algo positivo. Y eso es algo que se trabaja, es algo que se puede hacer y que tenemos la responsabilidad de pronto de hacer. Es que yo estoy de acuerdo porque, Carlos y auditorio, lo hemos vivido de muchas maneras, Celia. De repente vemos situaciones de tragedia, las vemos en televisión, vemos a la gente, cómo se levanta, cómo se ilusiona. Yo pongo un ejemplo de una tragedia que pasó en México muy triste, ¿no? Lo que fue el terremoto del 85, ¿no? Ese 19 de septiembre. Sí. Y esa unión y esa fortaleza no te dio la pauta de voltear atrás, sino al contrario, la unión, la fortaleza, todos pensando en algo positivo. Y México está de pie. ¿Qué pasaría? Yo creo que un país lo hacemos nosotros como ciudadanos, sus habitantes. Si nosotros criticamos, porque vemos algunas situaciones que vemos que no se están haciendo bien desde nuestro punto de vista, porque probablemente no tenemos la dimensión o el conocimiento pleno de cómo se entregó, cuál ha sido el seguimiento que se le ha dado. Pero, insisto, si nosotros pensamos positivamente que nos va a ir bien, que va a estar mejor nuestro país, que todos vamos a poner un granito de arena, vamos a hacer de México un país distinto y lo vamos a hacer con nosotros mismos. Claro. Y a Dios rogando y con el mazo dando, Sí, no va a caer solo, ¿no? Exactamente. Cuando la gente dice, oye, trabaja, no, ¿para qué? Él proveerá. Espérame, eso no llega solo, ¿no? Así es. Oye, ve con el médico, no, él dice que ayúdate, que yo te ayude. Espérame, así no se puede. Y se trata, yo creo que todos, la felicidad, la tristeza, el resentimiento, la ira, el dolor, todo, no es más que un estado emocional. Y los estados emocionales hoy por fortuna, son susceptibles de ser modificados. Pero también se vale tener momentos de alegría. A expresarlo es parte de lo que se vale. Es parte de sentirte que estás vivo. Sí, pero... Es como la gente que dice, los hombres no lloran. Claro que sí lloramos. Claro. Y es algo de lo que los hombres se han privado gracias a todas esas creencias, ¿no? Que hoy por hoy los tienen cojos emocionales. Sí. En la medida en que no logran entender eso y no conectas con tu lado femenino. Así es, sensible. Que lo tenemos ambos géneros, claro. Tenemos sentimientos, somos seres vivos. Sí. Y se ha hablado muy fuerte de la mujer, de los graves daños que ha tenido la mujer en todo este sentido, pero el hombre también ha tenido privaciones muy severas a nivel emocional, esos mandatos parentales, esas creencias que determinan tu guión de vida, así es. Son no impresionantes. El famoso así machismo. Claro. Sí, el no existas, el no vivas, el no disfrutas, el no mereces. No, porque además, ahí viene otra, luego no les gusta. ¿Qué? Es que esto es pecado. Y la propia iglesia lo dice. La sociedad, esto es tabú, claro. Esto no se dice, esto no se habla, esto no se toca. Sí. Qué carga tan Eso es fuerte, lamentable. por generación tras generación tras generación. Yo creo que las cosas están cambiando. Sí, pero... Y hoy, sí, Carlos, cuesta trabajo. Hay una resistencia natural al cambio. Vámonos, regresa al año de 1976 con la liberación femenina. Estamos en el 2015 y ve el cambio. Nos asustaríamos de ver todavía al día de hoy, repito, en todos los estratos de todo tipo, lo que ocurre, pero por fortuna cada vez con más conciencia y con instituciones, con entidades que identificando el problema, por supuesto, que hoy nos abocamos a la solución, ¿no? Si alguien que nos está viendo en todo el país quiere acercarse a ti, saber cómo, ¿qué debe hacer? Por supuesto, el Centro de Educación Emocional Renacer México, de
tengo la fortuna de dirigir, está listo con terapias, con toda esta parte de coaching, de conferencias, de herramientas, de claves, particularmente sí con la contención psicológica y emocional, pero particularmente con el aquí y el ahora, qué hacer a partir de herramientas, con toda la magia y el poder de la programación neurolingüística, que hoy por hoy está dando resultados extraordinarios, sin estar pensando ya en quién me la hizo y cómo le hago. No, en el aquí y el ahora, ¿cómo lo resuelvo? Claro. Es que, Carlos, ese es otro de los problemas. Todo lo que tenemos cargando. Entonces, ya hay que irnos sacudiendo, hasta más liviano. Viaja ligero, ¿no? Exacto. Hay que viajar ligero. Empoderémonos, recuperemos ese, o construyamos, ¿no? Porque ¿quién nunca ha tenido ese poder personal, ¿no? Claro. Ni se ha imaginado siquiera que tenemos derecho a ser feliz, pero a ser feliz, a ser inteligente, emocional, a dirigir ese vehículo maravilloso que tenemos a la puerta, ¿no? Pero necesita ser bien conducido. A eso se aprende, señores, sin más ni más. ¿A qué teléfonos te pueden contactar? ¿A qué correo electrónico? Por supuesto, es el 35 48 80 07. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. 35 48 8007. 8007. El 5603-0738 a las órdenes de todos ustedes. Y por supuesto estamos en el correo electrónico renacermexico@gmail.com. Nuestra página es www.renacerlibre.com y entren, ahí siempre van a encontrar técnicas, van a encontrar información, capsulitas, perlitas de sabiduría, de alegría que nos van a permitir emprender esa vida de éxito que sin duda merecemos y nos está esperando, ¿no? No le demos ya la vuelta. Nos lo merecemos. Por supuesto. Hay que darnos esa oportunidad porque la vida es tan corta. Hay que aprender a disfrutarla, hay que aprender a sonreírla. Yo creo que todos merecemos eso, poder disfrutar la vida, y hay muchas formas de disfrutarla. Ya es hora, ¿no? Ya. Carlos, Ya, a veces cuesta trabajo, pero ya es hora. Si tienes ganas de irte a dar, irte a comprar un helado, cómprate el helado. Claro, consiéntete, llévate, hazte feliz. Sí. Ya si es que lo quieres regalar a alguien más, ¿cuánto que mejor? Claro. Por consecuencia, es que podemos ser felices a los demás. también dices, Carlos, el pero que reparte y comparte, ¿no? Siempre se queda con la mejor parte. Así es. Simplemente tu tranquilidad. Gracias, Celia. Un placer estar con ustedes. Celia Covarrubias, Mil gracias. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, pero sobre todo gracias a usted por haber estado en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Sugerencias y temas, mándenos un correo con los mismos. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.